La serie The Polygamist sigue a Joyce Gamora, quien ha pasado años proyectando la imagen de un matrimonio perfecto, aunque su esposo, Jonasi Gamora, es un mujeriego en serie. Aunque Jonasi se ha ido de casa para instalarse con su amante Matipa y Cosi, Joyce se niega a soltar, en parte porque un divorcio arruinaría su reputación social como influencer, y ella todavía quiere que Jonasi asista a la renovación de sus votos. En lugar de venir, Jonasi le envía los papeles de divorcio y la echa de J&J Holdings, la empresa que ella ayudó a construir. Cuando Joyce se entera de que Jonasi y Matipa viajan al día siguiente, va a su casa y quema sus pasaportes y sus boletos, pero el fuego se vuelve incontrolable. Matipa era al principio la novia de Magesh, el fiel hermano mayor de Jonasi. Ella consiguió un empleo en la empresa gracias a él, pero para progresar profesionalmente necesitaba al propio Jonasi. Fingió llevar un expediente y lo sedujo. Al principio, Jonasi se resistió, llegando incluso a recibir un hijo con su esposa. Pero mientras estaba sentado con Joyce en el hospital, solo pensaba en una palabra que Matipa le había susurrado ese mismo día para encontrarse con ella esa noche. Le miente a su esposa, regresa a la oficina y cruza la línea con Matipa. Unos meses después, ella es ascendida, recibe su propia oficina y rompe con Magesh. Joyce finalmente descubre la verdad al notar una mancha en su camisa y su ropa interior en el bolso. Encuentra a Matipa y la golpea. Su esposo la manipula psicológicamente, gaslighting. A cambio, le echa la culpa de todo y le dice que ya no es la mujer con la que se casó, y luego se va de casa. Joyce intenta llamar su atención enviando a sus hijos y a Menzi a pasar un fin de semana en su casa, pero él simplemente busca un lugar más grande para recibirlos. Cuando Joyce lo visita para invitarlo a la renovación de votos, Matipa escucha la conversación a escondidas y lo convence de pedir el divorcio en su lugar. Después de incendiar la casa y escabullirse, Joyce es arrestada porque Matipa llamó a la policía. Este es el comienzo del fin para la relación entre Matipa y Jonasi. Jonasi no está contento con su esposa, pero los Gamora no exhiben sus trapos sucios en público y regaña a Matipa por haber involucrado a la policía antes de sacar a Joyce bajo fianza. También es el día de la renovación de votos, y aunque todos piensan que Jonasi no vendrá, viene. Joyce había pedido la ayuda de la esposa del primer ministro para hacerlo venir. Jonasi necesita un contrato público otorgado por el primer ministro, y la esposa de este le deja claro que lo recibe porque Joyce y él forman un dúo centrado en la familia. Sorprendentemente, Jonasi acompaña a Joyce de regreso a casa ese día para firmar los papeles de divorcio, y se muestra visiblemente frío y hostil hacia Matipa. Después de firmar los papeles, le dice a Joyce que la extraña y se acuestan juntos. Vuelve a comportarse como esposo y padre, algo que su hija se niega a creer, aunque todos parecen pensar que esta vez realmente ha vuelto. Joyce misma está rodeada de mujeres con actitudes deplorables. Su madre, Mama Grace, la culpa por la infidelidad, sugiriendo que perdió su atractivo después del parto. Su cuñada le dice que los hombres son así, y que ella simplemente debería ser su refugio de paz a pesar de las infidelidades, insistiendo en que ese enfoque lo mantendrá en el matrimonio. Para demostrarle a Joyce que ha terminado con Matipa, Jonasi la despide. A pesar de esto, Joyce no puede confiar en él por completo, y tiene razón en desconfiar cuando surge una falsa alarma de embarazo. Aunque Jonasi parece feliz ante esa posibilidad, ella no puede evitar recordar cómo la trató durante su último embarazo. Ella se había quedado dormida una noche, y cuando Jonasi regresó de su aventura y encontró al bebé llorando, la regañó por eso. Este recuerdo empuja a Joyce a hacerse una ligadura de trompas, pero en el hospital recibe el shock de su vida. Primero cree que su esposo descubrió el procedimiento y vino a impedirlo, antes de darse cuenta de que está allí porque Matipa acaba de dar a luz a sus hijos, cuando él le había dicho que estaba en un viaje de negocios. Después del despido de Matipa y su salida de la empresa, ella se acercó al primer ministro para vengarse de Jonasi. Jonasi se los encontró en una cena. Se puso visiblemente celoso, siguió a Matipa hasta su casa y las cosas se salieron de control. Le explica todo a una Joyce furiosa, pero miente diciendo que le había pedido a Matipa que interrumpiera el embarazo, cuando en realidad estaba encantado cuando ella se lo anunció. Joyce está tan devastada que considera matar a Jonasi, pero no puede llegar a hacerlo. En lugar de dejar el matrimonio, Joyce propone que Jonasi pague la dote de Matipa y la convierta oficialmente en su segunda esposa. Joyce no tiene ninguna intención de irse, y en parte es para proteger su imagen. Desafortunadamente para ella, Matipa decide arruinar sus planes publicando fotos de este arreglo el mismo día en que Joyce lanza una campaña de marca, obligándola a defender públicamente la poligamia antes de que estuviera lista para hacerlo.
hacerlo. Lo que nadie entiende realmente sobre Jonasi es que busca ante todo la emoción. Quiere mujeres que lo dejen hacer lo que quiera, y que Joyce lo acose en casa le pesa. Ahora que Matipa ha dado a luz a sus hijos, ella espera de él más de lo que está dispuesto a dar. Ni siquiera cuida de sus recién nacidos. Y el día en que Matipa volvió del hospital, aún en plena convalecencia, él la forzó a satisfacerlo sexualmente. Constantemente acosado por todos lados, busca en otra parte, y esta vez se dirige a la mujer que todos creen que es su cuñada, Essie. La verdad sobre Essie es mucho más compleja de lo que nadie se imagina. Años antes, Essie había salvado a Jonasi de una situación de acoso, y los dos se habían vuelto amigos cercanos. Ella lo cubría ante sus numerosas novias. Finalmente, él comenzó a cortejarla románticamente, y después de que ella saliera de una relación abusiva, le dio una oportunidad. Jonasi siempre fue un soñador con verdadero talento, pero sin dinero detrás, resultado de una infancia con un padre alcohólico. Quería postularse para una beca universitaria, pero no podía pagar los gastos de la solicitud. Fue Essie quien le dio ese dinero. Él se fue a la universidad, y poco a poco las llamadas se volvieron menos frecuentes hasta que dejó de responder por completo. Años después, Essie vio en un periódico el anuncio de su boda con Joyce, pero finalmente, Jonasi regresó a ella. Admitió haberse casado con Joyce por las relaciones comerciales de su padre, el tipo de acceso que necesitaba para hacer progresar su empresa, pero insistió en que era a Essie a quien realmente amaba. Recordaba conversaciones que habían tenido antes de su partida, especialmente sobre el auto de sus sueños, y se lo compró. Aunque ya estaba casado con Joyce, le pidió matrimonio a Essie. En ese momento, ella ya tenía un hijo, Freedom. Él se casó con ella de todos modos, y tuvieron juntos una hija, Sarah. Haciendo compras para el bebé, se encontraron con Joyce en la misma tienda. Jonasi mintió en el acto, diciéndole a Joyce que Essie era la esposa de su hermano Mesha. Essie no se sentía cómoda con esa mentira, pero para calmarla, Jonasi la instaló en la casa de sus sueños que había mandado construir. Esto se convirtió en el patrón durante años. Hacía pasar la pensión alimenticia a través de Magesh para mantener la fachada, razón por la cual todos, incluida Joyce, creían que Essie era la esposa de Magesh en lugar de la propia segunda esposa de Jonasi. Se podría suponer que Essie es el primer amor de Jonasi, dado lo prolongado de todo esto. Pero la verdad es que en realidad no lo tiene. Su hija Sarah en particular fue descuidada durante años. No tiene acceso al estilo de vida del que disfruta el resto de la familia Gamora e insiste en tener una fiesta de mayoría de edad, precisamente porque sabe exactamente quién es su padre y lo que le ha costado. Ahora que Jonasi se ha vuelto hacia Essie, de repente juega a ser el buen padre, comprándole el iPhone que ella le pedía desde hacía meses. Essie le advierte claramente que Sarah es una bomba de tiempo y que probablemente revelará toda la verdad en su propia fiesta de mayoría de edad, por puro rencor de haber sido invisibilizada durante tanto tiempo. Jonasi termina abandonado el día de su cumpleaños. Nadie quiere celebrarlo, así que se dirige a Essie. Salen a divertirse, pero incluso eso termina en pelea cuando Jonasi es grosero con Sarah, negándose a financiar su fiesta y siendo generalmente condescendiente con ella. Más temprano ese día, durante la celebración del cumpleaños de Jonasi, Sarah quería tomarse fotos con él. Él lo permitió, pero le dijo que no publicara nada en redes sociales, algo que Freedom detestó tanto que insultó a su madre y a Jonasi. A pesar del rencor hacia Joyce por no haberlo celebrado, Jonasi decide dejar que Matipa organice el bautizo de los gemelos en su casa matrimonial con Joyce. Joyce está furiosa, pero su ira solo va a empeorar. Cuando la familia empieza a tomar fotos, Sarah intenta unirse a ellos, y su padre le hace una señal de que no lo haga. Para vengarse de Mpume, la hija principal de Jonasi, Sarah decide involucrarse sexualmente con el novio de Mpume. Mpume había mencionado antes ese día que planeaba perder su virginidad con él, convencida de que él no era como su padre. Cuando sorprende a Sarah y a su novio juntos, queda devastada. Essie regaña a Sarah por su imprudencia esa misma noche, y cuando Essie no la deja pasar en la escalera, Sarah la empuja, haciendo que su madre caiga. Jonasi está ocupado en un bar en ese momento, regañando a su hermano Magesh, quien está agotado de haber pasado toda su vida reparando los errores de Jonasi. Magesh señala que podría haber construido su propia vida, pero Jonasi lo rechaza preguntándole qué vida habría tenido sin su ayuda. Como los dos hombres están ocupados en otro lugar, es a Joyce a quien Sarah llama para que venga a ayudar a su madre. En el hospital, Sarah finalmente se derrumba y lo revela todo. En este punto, Joyce no está dispuesta a dejar el matrimonio, pero ha terminado de proteger su imagen. Abandona su campaña de marca y se retira de las redes sociales antes de que la noticia sobre Sarah se difunda públicamente. Es realmente triste ver lo que sucede después.
después. Ahora que todo está al descubierto, Sara piensa que quizás sea por fin su oportunidad de conocer un verdadero amor paterno. Va a la oficina de Jonasi y le propone ir a almorzar, sinceramente entusiasmada, esperando que él le demuestre que estaba equivocada sobre él. Él le demuestra lo contrario, dejándola plantada. Es desgarrador verla darse cuenta de que, oculto o no, él nunca iba a ser un verdadero padre para ella. Incluso Empume, quien recibió al menos un poco de atención paterna a lo largo de los años, llega a la misma conclusión. Intenta leerle a Jonasi una carta expresando cuánto han herido sus acciones a la familia, y a él no le importa en absoluto. Se podría pensar razonablemente que ese es el punto más bajo, pero Jonasi todavía tiene más daño que hacer. Unas semanas antes, Lindani, la mejor amiga de Sara que también es el objeto del enamoramiento de Menzi, había convencido a los hijos Gamora de organizar una fiesta creyendo que sus padres estaban ausentes. Los padres volvieron sin avisar y pusieron fin a la fiesta. Pero esa noche, Jonasi comenzó a ver a Lindani de manera diferente, al haberla sorprendido bailando sobre una mesa. Más tarde, la acorrala en la casa mientras ella intenta robar alcohol durante una pijamada. Le ofrece vino y comienza a coquetear con ella. Continúa enviándole mensajes directamente e invitándola a una cena privada, reservando un restaurante entero para una comida gastronómica fastuosa, el tipo de experiencia que ella nunca ha vivido. Lindani trabaja como camarera en el bar de su madre y viene de pocos recursos. Y aunque frecuenta los mismos círculos sociales que los chicos más pudientes, nunca ha vivido realmente esa vida, lo que la convierte en un blanco fácil para la manipulación de Jonasi. Mpume finalmente sospecha que Lindani habla con un hombre mayor, aunque Lindani nunca revela quién es realmente. En un detalle particularmente perturbador, es la propia Mpume quien lleva a Lindani al aeropuerto cuando Jonasi la invita a un viaje a Durban. Sin saber con quién se va a encontrar realmente, Lindani hace el viaje, lo pasa bien y se acuesta con Jonasi. A su regreso, cuando se da cuenta de que está embarazada, intenta hacer pasar al bebé como de su novio Solani, pero él ve a través de la mentira casi de inmediato. Cuando finalmente le dice la verdad a Jonasi, él promete cuidarla, sin sugerir nunca interrumpir el embarazo, y ella le cree. Comprometiéndose más en la relación, Lindani lleva a Jonasi a un club de striptease, y es justo ahí donde entra Menzi y los sorprende juntos. Menzi queda devastado, más aún porque su padre sabía claramente lo que él sentía por Lindani mucho antes de que todo esto empezara, y aún así continuó. Afortunadamente, Lindani sufre un aborto espontáneo. Cuando intenta llamar a Jonasi, él es inalcanzable. Entonces llama a Mpume, y es Joyce quien va al hospital, habiéndose convertido en una figura materna para la joven. La verdad casi sale a la luz en los papeles del hospital, donde el nombre del padre lo habría revelado todo. Pero Lindani finge tener demasiado dolor para llenar el formulario, y Joyce no lo nota en ese momento. Solo se da cuenta de la verdad más tarde. Joyce debía partir de viaje con sus hijos porque todos se estaban portando mal, pero cancelan cuando Menzi sufre un ataque de pánico al enterarse de que su enamoramiento tuvo un aborto espontáneo. Regresan pronto a casa y encuentran a Jonasi y a Lindani juntos en el baño. Él la había llevado allí para que se recuperara, pensando que su familia estaría ausente. Joyce está devastada y se lanza contra ambos. Como si eso no fuera suficiente, Matipa llega, acabando de enterarse de que tiene gonorrea, casi con certeza contraída de Jonasi. En este punto, Joyce ha terminado con el matrimonio, pero ahora es Jonasi quien se niega a soltar, diciéndole que es hasta que la muerte los separe. Joyce se vuelve tan desesperada que incluso intenta envenenarlo poniendo lejía en su comida, pero el hombre es una cucaracha y sobrevive. Joyce se ve obligada a sobornar al médico, quien le miente a Jonasi, diciéndole que sufrió un ataque cardíaco. Cuando esta vez regresa a casa y encuentra a la mayoría de las mujeres de su vida finalmente dándole la espalda, algo en él se quiebra y comienza a maltratar a las mujeres que lo rechazan. Congela la cuenta de Matipa para que no pueda encontrar trabajo, y ella termina dejando a sus hijos con Joyce y huyendo de la familia por completo. Todo esto finalmente lleva a Magesh a dejar de proteger a su hermano. Ayuda a Joyce a echar a Jonasi, y Jonasi se venga despidiéndolo, aunque Magesh solo siente alivio. Jonasi se instala en la casa que originalmente había comprado para Matipa, ahora con Lindani. Unos años después, se entera de que ha contraído el VIH y su salud se deteriora rápidamente. Lindani se convierte en su karma involuntario, siendo una mujer joven sin ningún interés en cuidar a un hombre moribundo. Comienza a tratarlo con un desprecio abierto a medida que su estado empeora. Joyce, mientras tanto, avanza en su vida y publica un libro de memorias, pero Lindani decide que el lanzamiento del libro es el mejor lugar para venir a dejar a Jonasi frente a su familia. La forma en que se desarrolla
desarrolla el desenlace casi me hizo enojar. Joyce lo recoge, y Jonasi, ya demasiado enfermo para gestionar la empresa, le suplica a Magesh que regrese, quien a su vez convence a Menzi y a Sara de venir a ayudar a manejar los negocios. A pesar de todo lo que Jonasi ha hecho, todavía hay una mujer que intenta cuidarlo en sus últimos días. E incluso Essie, quien por toda lógica debería haber seguido adelante hace mucho tiempo, sigue apareciendo para ayudar e incluso llega a robar su cuerpo en un intento de enterrarlo. Pero el verdadero giro llega con la revelación de cómo Jonasi realmente contrajo el VIH. Cuando Joyce había sido arrestada por incendiar su casa, había estado brevemente detenida en una celda con una mujer llamada Lee, quien había contraído el VIH de su propio novio y había terminado en prisión tras una confrontación con él y su amante. Joyce se acordó de ella, la encontró más tarde y le pagó para que visitara a Jonasi, sabiendo perfectamente cómo reaccionaría él ante una mujer atractiva mostrándole interés. Él se acostó con ella exactamente como ella lo había planeado, y contrajo el virus. La razón por la que todos parecen de repente tan atentos hacia un Jonasi moribundo es que Joyce había entrenado a Menzi para convencer a su padre de cederle la mayor parte de sus bienes antes de morir, algo que Jonasi, debilitado y desesperado por conexión, realmente hizo. La víspera de la muerte de Jonasi, Joyce finalmente le dijo toda la verdad sobre Lee, sobre todo, y el shock de esa confesión es muy probablemente lo que desencadenó su muerte al día siguiente. Ella le dijo que sus hijos nunca se le parecerían, y en su mayoría, así es. Empume y Menzi son realmente buenas personas, a pesar de todo lo que vieron mientras crecían. La excepción es Menzi, cuyo dolor causado por la traición de Lindani parece haber endurecido algo en él. Ya no respeta a las mujeres y multiplica las aventuras imprudentemente, incluso con su antiguo amor de juventud durante el propio funeral. ¿Están preparando a Menzi para que se convierta en su padre? No creo que pueda ser tan malo. Es empático y responsable, sobre todo con sus hermanos. Así que no creo que esas cualidades simplemente desaparezcan. Y sinceramente, ¿qué se podía esperar de un hombre llamado Gamora? ¿Joyce víctima o manipuladora? ¿Jonasi monstruo o simple cobarde? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Y si aún no están suscritos, este es el momento. Todavía tenemos muchas películas por analizar juntos.